la generosidad, la acción que bendice. Ahora sí, eso es mucho, está mucho mejor, gracias. Y yo te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo desde el verso 6 hasta el 8, hasta el 9. Pero vamos a estar mirando algunos textos más de este mismo capítulo. Y como dice nuestro profesor, siempre mantenga su Biblia abierta. Segunda de Corintios, capítulo 9, del verso 6 al 9. Y dice de esta manera la palabra del Señor: recuerden lo siguiente: el agricultor que siembra unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras: compartan con libertad y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Amén. Mire, mientras yo leía este texto, vino a mí la pregunta y hablar de cosecha y de siembra. Y yo un día fui a una granja, donde siembran maíz. Y yo encontré este maíz y me lo llevé a mi casa. Y dije, algún día esto me va a servir para algo. Y parece que ese día ha llegado. Y yo, mientras pensaba en hablar de la cosecha, pensé en el maíz. Y como persona analítica, yo me pregunté, ¿cuántos granos de maíz habrá en una mazorca de maíz? Usted no se ha preguntado lo mismo ahora que yo le hago la pregunta. ¿A usted no le gustaría saber? Mire, yo me puse a investigar y dije, déjame hacerlo de la manera más fácil. Si hubiesen sido en tiempos de antes, usted había ido buscando la mazorca de maíz, cuenta las hileras. Estas son las hileras que bajan acá. Pero yo dije, hemos cambiado, la tecnología ha avanzado, déjame preguntarle a Google. Así que yo fui y le pregunté a Google cuántas hileras había. Y según Google, hay entre 18 a 19 hileras, las que bajan así, hay 19 hileras. Y hay entre cada hilera 34 granos de maíz. Esto hace un total de 612 maíz en una mazorca de maíz. 612 granos en una mazorca de maíz. Cuando yo me pongo a pensar en esto, yo le digo, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esta mazorca de maíz y estos granos? ¿O cómo yo puedo aplicar esta ilustración al mensaje? Y la respuesta es que todavía yo no he recibido la respuesta de Dios, así que usted aplíquelo de la manera que usted piense que pueda funcionarle a usted. Pero fue algo curioso y fue una curiosidad que me pregunté, y como no pude pensar en una ilustración y cómo aplicarlo al mensaje, yo dije, de todas maneras le voy a compartir la información a la iglesia. Quizás algún día ellos estén en un programa y le hagan la pregunta y ellos puedan ganar el programa con esto. Así que la mazorca de maíz no tiene que ver nada con el mensaje. Es algo que solamente yo encontré curioso y quise compartirlo con usted. Pero hay algo interesante y algo que sí es muy curioso en todo esto, hablar acerca de la generosidad y la acción que nos bendice. Y esto sí usted puede tenerlo y guardarlo como parte de lo que usted es como cristiano. Y es que los cristianos siempre han sido caracterizados por ser personas generosas que siempre están dispuestos a ayudar.
Los cristianos siempre han sido caracterizados por ser personas generosas que están dispuestos a ayudar. Así que cuando hay una necesidad, muchas de las veces la gente donde va a ir es donde un cristiano o va a ir a la iglesia. Mire, cuando usted mira la historia de las instituciones benéficas o humanitarias que hay a través del mundo, por ejemplo, la Cruz Roja. Usted no se ha preguntado por qué la Cruz Roja o por qué una cruz. Y la razón es porque esta persona que funda la Cruz Roja era una persona cristiana que vio una necesidad en tiempos de guerra y él dijo, hay que asistir a esos que sufren, a esos que padecen. Así que ser cristiano y vivir en una vida cristiana, la gente siempre va a esperar que usted le ayude. Porque el cristiano está caracterizado por ser una persona generosa que siempre está dispuesto a ayudar. Así que Pablo habla a la iglesia y él escribe a los corintios. Y para darle un contexto de lo que está pasando y por qué Pablo le dice a la iglesia, de usted debe de darle al Señor con alegría, le voy a compartir el trasfondo de todo esto. El apóstol Pablo escribe a los corintios y en el versículo 9, él está hablando acerca de una ofrenda para ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. Pasa algo interesante, que cuando surge la idea de ayudar y se habla de una necesidad, la iglesia de Corinto dijo, sí, amén. Nosotros queremos ayudar, nosotros queremos bendecir, nosotros queremos aportar para la necesidad de nuestros hermanos en Jerusalén. Pero da la casualidad que cuando Pablo escribe a los corintios esta carta, ya había pasado un año desde el momento que ellos hicieron esta promesa. Y mire lo que le dice en el versículo 1 y 2. En realidad, no necesito escribirle acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén, pues sé los deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en la iglesia de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo que fomentó que muchos de los creyentes de Macedonia comenzaran a dar. Como les dije, los corintios o la iglesia de Corintio dijo, vamos, hay una necesidad, ¿quién quiere aportar? Ellos dijeron, amén. Sí, porque nosotros somos gente generosa. A mí me gusta dar. Usted no ha escuchado a gente que le dice, a mí me gusta dar. Y después que llega el momento de dar, como que usted dice, pero ¿no fuiste tú el que primero levantó la mano? O dijo, sí, yo quiero apoyar. Esto había pasado con la iglesia de Corintios. Y Pablo le dice, no es necesario de que yo le escriba otra vez para hablarle de algo que ya ustedes prometieron. No es necesario de que yo le escriba a ustedes a motivarlos o a instarlos de que sean generosos, cuando ustedes fueron los que hicieron alardes, ustedes levantaron las manos, la gente, ustedes hablaron tanto que la noticia corrió y llegó hasta la iglesia de Macedonia. Y como la iglesia de Macedonia escuchó que los corintios estaban emocionados en dar, ellos dijeron, pero nosotros vamos a unirnos a esta obra generosa que los corintios estaban haciendo. Pero había pasado algo, de que ahora Pablo tuvo que volverle a escribir y decirle, lo prometido es deuda. Lo que tú prometiste, ahora cúmplelo. Y esto es otro principio que usted debe de recordar. Que la palabra del Señor nos dice, que el mismo Jesucristo nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Un cristiano tiene que estar caracterizado por ser una persona honesta, por ser una persona que cuando dice algo lo cumple. Mire, yo siempre le digo esto, y esto es un anuncio no pagado del ministerio pastoral de esta iglesia. Yo siempre le digo a la gente, yo no presto dinero. Yo te puedo dar o te puedo ayudar con lo que tú estás haciendo, pero no presto. Así que si usted me vio a mí con un traje hoy diferente y dijo, bueno, yo le voy a pedir al pastor que me preste porque Black Friday viene por ahí,
no cuente conmigo porque yo no presto. Ahora, yo sí puedo ayudar y trato de aportar. ¿Usted tiene una necesidad? Claro, yo quiero aportar a lo que usted está haciendo. Hay una necesidad, claro, cuente conmigo para ayudar, pero no presto. Porque yo he perdido muchas buenas amistades por estar prestando dinero. Así que yo no presto. Yo ayudo, yo coopero, o yo te voy a decir simplemente que no. Pero esta iglesia había dicho, sí, yo voy a ayudar. Y cuando llegó el momento de aportar, ellos brillaban por su ausencia. Al punto que Pablo tuvo que escribirles y enviar a personas a que se adelantaran a recoger la ofrenda, para cuando él llegara, él no tuviera que estar, recuerden lo que ustedes prometieron. Sino que le dice, ustedes deben de hacerlo porque ustedes ya han prometido a esto. Pero hay algo interesantísimo en todo esto. Y aquí yo encuentro un contraste y me gustó y mirando el trasfondo y por qué Pablo le escribe y habla de Corintios y la iglesia de Macedonia, era porque la iglesia de Corintios Dios le había bendecido. La iglesia de Corintios fue una iglesia próspera. Y mire lo que él le dice en el capítulo 1 de Corintios 1, verso 5. Está hablando a los corintios, le dice, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Dios le había prosperado a esta iglesia de Corintios de tal manera que ellos tenían la elocuencia, tenían el traje, tenían la posibilidad de dar. Así que Dios, Corintios le dice, Dios lo ha bendecido a ustedes. Así que no tomen esto por alto. Y aquí hay algo que yo quiero que tú recuerdes, es que la generosidad no está sujeta a lo que tienes, sino al deseo de querer ayudar. Hay un refrán que mi cuñada, ya yo voy a decir que es mío, porque ya yo lo he usado tantas veces que yo creo que es más mío que ella. Ella dice, ayuda el que quiere, no el que puede. Ayuda el que quiere, no el que puede. Los corintios podían ayudar, podían ser generosos, porque Pablo le dice, Dios lo ha enriquecido a ustedes. Mas aún así, ellos estaban ahora luchando con la promesa que ellos hicieron. Pero mire qué contraste más interesante. Los corintios modelaron o motivaron a la iglesia de Macedonia a dar. La iglesia de Macedonia se inspira. Y ellos se adelantaron y dieron lo que ellos prometieron. Y mire el contraste de las dos iglesias. Por eso le digo, da el que quiere, no el que puede. Mire la iglesia de Macedonia a comparación a la iglesia de los corintios lo que hace. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Esta iglesia, siendo probada con muchas aflicciones, y además son muy pobres, porque hay personas pobres y hay personas muy pobres. La iglesia de Macedonia era muy pobre, pero a la vez rebosa de abundante alegría, la cual desborda en gran generosidad. Mire qué interesante que la alegría está conectada a la generosidad. Hay pobres que son felices y hay ricos que son miserables. Entonces mire lo que le dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Esta es la gente a la cual Pablo describe y dice, esta gente es muy pobre. No pobre, muy pobre, mas ellos han dado mucho más de lo que podían dar, y fue por voluntad propia. Y el versículo dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio. Si usted tiene su Biblia ahí, marque esta palabra, privilegio. Servir es un privilegio, dar es un privilegio, aportar es un privilegio, ayudar al necesitado es un privilegio. Así que el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Hicieron más de lo que esperábamos. Porque primero
porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quiere. Esta iglesia, aún en medio de su pobreza y de bajos recursos, ellos dijeron: yo quiero dar. Esta iglesia gozaba de la bendición porque ellos eran generosos aún no pudiendo estar. Y la generosidad es el ministerio para los santos. La generosidad, ser generoso, es para aquellos de la fe, para aquellos que sirven, para aquellos que quieren ayudar. La palabra ministerio lo que significa es servicio. Así que Dios nos encomienda a nosotros a ser generosos como parte de nuestro servicio, como parte de nuestro ministerio. Usted no puede decir que usted es una persona cristiana y ser tacaño y no ser generoso. Usted tiene que ser generoso. Y me llama mucho la atención que hablar de dar y de generosidad, la mayoría de nosotros lo primero que pensamos es en dinero. Pero la generosidad no está limitada solamente a dinero. Hay muchas cosas que usted puede hacer para ayudar a otros a hacer y ser generoso de esta manera. Así que el servicio, los santos están llamados a vivir una vida generosa todos los días de su vida. Yo siempre le he dicho y lo voy a decir siempre, muchas veces en la iglesia, cierto que hay necesidad financiera, pero muchas veces yo no quiero la ofrenda, pastor, tenga para que compre y ayude. No, usted a veces lo que la iglesia necesita son las manos, los pies de ustedes, la mente, la voluntad de ustedes de hacer lo que se necesita hacer. Porque muchas personas, una iglesia puede tener mucho dinero, y yo tengo amigos pastores que han estado en iglesia que tienen una cuenta bancaria con millones de dólares, pero la iglesia está muerta. Entonces, la iglesia no está llamada solamente, la generosidad no está solamente sujeta a una parte financiera, sino al servicio, a ayudar a los demás, a hablar a los demás, y como dice el libro de Corintios, a entregarnos a nosotros mismos primeramente a Dios para que su voluntad se cumpla en nosotros. Hay algo que tú debes de saber, que es a ti a quien Dios quiere usar para bendecir a otros, y tú debes de alegrarte por esto. Es a ti a quien Dios quiere y ha escogido para bendecir. El dar a la obra del Señor no se trata solamente de dinero, ni de solucionar problemas por causa de faltas de fondo. El dar a la obra del Señor trae ganancias espirituales que van mucho más a las necesidades físicas que usted pueda tener. Por eso la iglesia de Macedonia gozaba de alegría, aún siendo pobre, aún teniendo muchas necesidades. Ellos entendieron que el dar causaba un gozo y una alegría en ello. Y es por eso que Pablo usa la metáfora del cosechar y de sembrar. Y él dice: el que siembra poco obtendrá poco, y el que siembra mucho obtendrá mucho. Y esto lo encontramos en el versículo 6, donde él dice: recuerden lo siguiente, el agricultor que siembra unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundante obtendrá una cosecha abundante. Escribe esto por aquí algún lado, en algún lado de tu Biblia acerca del texto. Mire, usted puede tomar nota. El tamaño de tu cosecha va a depender de ti. El tamaño de tu cosecha va a depender de ti. El tamaño de tu bendición va a depender de ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si siembras poco, vas a cosechar poco. Pero si siembras mucho, vas a cosechar una cosecha abundante. Dios quiere usarte a ti para hacer el canal de bendición, pero tú tienes que tener la disposición de decir: Señor, yo voy a sembrar con abundancia, yo voy a ser generoso, yo voy a ser de bendición para otros, porque tú me quieres usar para bendecir a mi generación.
Los falsos maestros y el evangelio de la prosperidad afirman que estos versículos hacen promesas de riquezas materiales y financieras. Pero no solamente se trata de eso, porque la bendición no solo se trata en medir la cantidad de tu cuenta bancaria. Usted no se ha encontrado con personas que dicen: yo gano mucho, pero no tengo, y le toman prestado a ustedes. O usted dice: pero yo gano mucho y se me va el dinero, como se me desboronan las cosas. Y hay personas que dicen: ¿cómo tú lo puedes hacer? Yo tenía un amigo, un compañero de trabajo, mi jefe, me decía, él todo el tiempo estaba en quiebra y él ganaba bastante. ¿Sabes algo? Cuando Dios te bendice, la palabra de Dios dice que Dios te va a dar, te va a bendecir y te va a dar la oportunidad de disfrutar de esa bendición. Cuando tú le crees a Dios y cuando tú siembras abundante y con generosidad, Dios dice: yo te voy a proteger y te voy a multiplicar tus bendiciones y te voy a guardar de que el maligno venga y robe lo que tú tienes. El objetivo de dar va más allá de obtener ganancias, sino ser un canal de bendición para aquellos en necesidad. Una vez yo, molesto con Dios, en la cocina de mi casa, le pregunté: Señor, ¿por qué yo siempre tengo que ser el que da? Mire, y así mismo como yo le pregunto a Dios, Dios me hace pregunta también a mí. Y Él me preguntó, el Espíritu Santo habló a mi mente, me dijo: ¿en cuál de los dos lugares te gustaría estar? ¿En el que da o en el que bendice? ¿En cuál de los dos lugares a ti te gustaría estar? Yo te pregunto hoy. ¿En el que da o en el que bendice? Sí, porque a nosotros nos gusta que nos den. Desde que nacemos nos están dando y nosotros creemos que la vida siempre es que nos den a nosotros. Y Dios me hizo la pregunta: ¿en cuál de los dos lugares te gustaría estar? ¿En el que da o en el que bendice? Y así mismo como usted hizo silencio, yo también hice silencio. Y el Señor me dijo y me llevó al libro de Hebreos, donde dice: el que bendice es mayor que el que recibe la bendición. Cuando tú estás dando, tú estás en una posición de bendición para otros. El de estar en la posición del dar significa que tú tienes para bendecir a otros. Eso es lo que tú y yo debemos de entender. El cristiano, Dios nos está llamando a ser personas generosas, a decir: Señor, yo quiero siempre estar en la mano, o quiero ser la mano que bendice en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Porque cuando tú bendices, significa de que Dios te está bendiciendo a ti, te está proveyendo lo necesario para tú bendecir a otro. Y esto no significa que no te van a faltar cosas, pero Dios siempre te va a proveer lo necesario para que tú seas bendición. ¿Por qué es tan importante que seas generoso? Porque dar generosamente nos pone en sintonía a la voluntad de Dios y nos capacita espiritualmente para ser aún más generosos en el futuro. Pastor, cuando yo esté bien económicamente, yo voy a dar. Usted no sabe las veces que yo he escuchado eso. Pastor, mire, estoy resolviendo una cosita, pero de que resuelva eso, cuente conmigo. El Señor te hace la pregunta y dice en la palabra del Señor: si eres poco o si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Así que Dios te está invitando a ser generoso, y esta es una acción que toma inicio no cuando las cosas son perfectas,
sino en lo poco. Aprender a dar en lo poco. Yo me recuerdo una vez, alguien habló y dijo, yo quiero que el Señor me bendiga. Yo quiero ganar $1,000,000 al año para yo dar mi diezmo. Hasta que yo le dije cuánto era el diezmo. Él dijo, ni $1,000,000 al año. Y yo le digo, ¿tú estás dispuesto a dar $100,000? Y le digo, es mucho, pastor, yo puedo repartir eso y hacer otras cosas. Sí, la gente quiere que Dios lo posicione, pero su corazón no está listo para que Dios lo posicione. Mi pastor siempre dice, Dios no te va a llevar nunca a un lugar donde tu carácter no puedes sostener. Si te hace difícil ser generoso con 1,000, no espere que Dios te va a poner 10,000 o 100,000 en las manos. Tenemos que aprender a ser fiel en lo poco, porque es ahí donde Dios nos quiere moldear, nos quiere enseñar, quiere mostrarnos su voluntad. Pero Dios no quiere que demos por obligación, sino que lo hagamos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, porque Él es como un buen padre y un padre amoroso. Él se alegra de proveernos con generosidad todo lo que necesitamos. Cuando damos con alegría para suplir las necesidades en la obra del Señor, en algún hermano o hermana, experimentamos el gozo del Señor. Tenemos que hacerlo con alegría. ¿Usted no le ha pedido un favor una vez a uno de sus hijos y ellos comienzan a patalear, ya no quiero? Y después tú le dices, déjalo, yo voy y la hago yo. Porque usted quiere que si su hijo va a hacer algo por usted, que lo haga, sí papi, sí mami. Pero cuando un hijo se levanta y comienza y pone cara y dice, mejor no lo haga. Dios quiere que cuando tú vayas a dar, cuando tú vayas a ser generoso, no lo hagas ni con miedo. Ay, es que si lo doy me voy a faltar. Ay, es que si lo doy no voy a tener. Él quiere que tú lo hagas con gozo, con alegría, sabiendo de que Él va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. El proveer generosamente, el versículo 8 dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesite. Cuando Dios te bendice, ¿tú sabes lo que Dios hace? Es el cumpleaños de mi hija, de mi hijo. Mira, tengo una bendición grande que le voy a dar a mi hija, a mi hijo. Él se alegra de bendecirte. Cuando Dios te mira con alegría, con generosidad y te dice, ¿sabes algo? Le voy a dar más de lo que Él me está pidiendo. Yo tengo esto por testimonio de que muchas veces yo le he pedido algo a Dios y Dios me da siempre más de lo que yo le estoy pidiendo. Yo sé que así como ha pasado conmigo, Dios te ha bendecido a ti más de lo que tú estabas pensando. Porque cuando nosotros llegamos a este país, uno pensaba, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Y mira cómo las cosas han mejorado. Hoy tenemos carro, tenemos casa, tenemos propiedades, hemos vuelto a nuestro país, Dios ha bendecido. Hemos comprado, Dios ha sido bueno. Así que tenemos que dar con generosidad y con alegría. Dios se compromete a proveer lo que necesitas y no lo que tú quieres. Porque hay alguna gran diferencia. Mira, Dios tiene el compromiso, aunque Dios no se limita no solamente a bendecirnos en base a lo que necesitamos, porque Él nos da más. Pero la garantía, la certeza, Él dice, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Ah, no, pero es que yo lo quiero. Ah, no, que pastor, yo quería algo y Dios no me lo dio. Tú querías algo porque un capricho. Dios no está obligado a cumplir nuestros caprichos, sino a suplir nuestras necesidades. ¿Y por qué Dios es así, pastor? Ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Usted ama a su hijo y a su hija? ¿Usted lo ama? Una pregunta para usted. Mas usted lo ama, correcto. Aún así, usted no le da a su hijo lo que ellos quieren todo el tiempo y todos los caprichos, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué usted no le da todos los caprichos que su hijo le pide? Porque si yo me llevara de
de mi hermosa princesa en la casa, ella se desayunara con helado en la mañana, un ice cream, a las 12 fuera al restaurante de la M grande a almorzar y de cena se comiera una pizza. Pero yo le digo a ella, no, yo no te puedo dar todos los caprichos o lo que tú quieres, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él dice, yo te voy a dar lo que tú necesitas, porque le voy a decir algo, usted y yo muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Y comenzamos a pedirle a Dios nuestros caprichos y dice, no. Y Dios dice, ahora mire qué bueno es Dios. Porque Dios, en vez de decir, Señor, yo quiero tal cosa, y usted se lo da. O Dios se lo da. Cuando viene a ver, usted está metido en problemas. Cuando viene a ver, usted se olvida de Dios. Cuando viene a ver, usted tiene problemas en su casa, con su esposa, con su hijo, con su esposo, porque ahora usted está más afanado por esa cosa que Dios le dio. Entonces Dios dice, no, tú no estás listo para recibirlo. La mayoría de veces lo que Dios hace es decir, no estás listo para recibirlo, no te conviene, o tengo algo mejor. Así que nosotros debemos de esperar en Dios, porque Él nos va a bendecir, y esta bendición que Dios nos va a dar nos va a llenar de gozo, de alegría, nos va a llenar de emoción, porque vamos a decir, Dios me ha dado mucho más de lo que yo necesitaba. Dios siempre va a proveer más de lo que necesitamos. Mire, aunque Dios siempre nos da lo que necesitamos, Él suple nuestra necesidad al desborde. Aún más de lo que necesitamos. Tú le estás pidiendo algo a Dios, Dios te dice, te voy a dar a ti y te voy a dar de sobra. Y esto es lo que dice la segunda parte del versículo 8. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. Pero ¿por qué Dios da demasiado para que se pierda? No es eso que dice el texto. Porque cuando nosotros pensamos en la sobra, usted está pensando en el chin de comida que dejó su hermano cuando usted era pequeño y usted se la comió. No es eso. La palabra sobra no se está refiriendo a eso. Dios está diciendo, yo voy a llenar tu copa en abundancia para que tú bendigas a otro. Y eso es lo que dice, te voy a dar todo lo necesario, bastante de sobra, para bendecir a otros, para compartir con otros. Así que Dios te bendice, no para que tú lo estés guardando, no porque si doy se me acaba, no porque si doy no voy a tener. Dios te va a dar todo lo necesario para que tú seas una mano que bendice, para que tú seas una mano que ayude, para que tú seas una mano que ayude a otro a seguir adelante. La abundancia no es solamente para guardar o para gastarlos en las cosas que nosotros nos gustan. La abundancia viene para que tú seas bendición a otros, para que tú bendigas a otros, para que tú levantes a otros. Si Dios te ha prosperado, si Dios te ha posicionado, no es para que ahora tú mires las personas como menos que tú, sino para que tú le digas, sí, como yo pude, tú también puedes. Donde yo fui, tú también puedes ir y encontrar lo mismo que yo encontré. Hay personas que consiguen algo y no quieren que decirle a nadie dónde lo consiguieron, no, porque después esta persona va ahí también y va a buscar de lo que yo busqué. No, nosotros tenemos que ser personas que bendecimos a aquellos que están en necesidad. El secreto de la prosperidad no está en lo mucho que puedes tener, sino en el corazón generoso, con manos abiertas para dar y manos abiertas para recibir también. Con esto voy concluyendo. Dios está buscando personas generosas que le crean para bendecirles y para que de esta manera usarles para satisfacer las necesidades de los demás. Mire qué interesante. Cuando usted habla de bendición y de ser de bendición y que Dios me va a bendecir, yo le voy a hacer una pregunta que va a sonar un poco sarcástica, pero aquí va. Las veces que Dios te ha bendecido,
es porque ha caído, es una bendición del cielo. ¿Quién de aquí ha recibido algo que le cayó del cielo y dijo, mira, Dios me mandó un saco de dinero, vamos a ponerlo así? Ninguno de nosotros. ¿Correcto? Porque nosotros pensamos que la bendición de Dios, y usted dice, y uno piensa que la bendición de Dios cae del cielo. La bendición de Dios nunca ha caído del cielo, con excepto lo del maná. Pero eso es una prédica de otro día. La mayoría de veces, y casi el 100% de las veces que Dios te ha bendecido, ha sido a través de alguien. Solamente 2 personas creyeron eso. No, pastor, mire, yo gano bien en mi trabajo. Me va bien en mi negocio. Dios puso la gracia en ti para que el jefe te contratara. El aumento que te dieron fue porque así Dios puso en el corazón de tu jefe para... No, lo que pasa es que yo trabajo fuerte. Hay personas que trabajan fuerte como tú y cuando viene a ver aún más, créame, porque yo lo he vivido personalmente. Hay personas que ponen negocio que probablemente ofrecen un mejor servicio que el tuyo, pero guess what? A ti te llegan clientes. ¿Quién mueve a esos clientes a que vayan a tu negocio a comprar y a buscar tu servicio? Es Dios. De la misma manera, Dios quiere que tú entiendas que ahora Él está buscando a un hombre, a una mujer, a un joven, a una señorita, a un niño, para usarlo como canal de bendición, para que donde tú estés, las personas puedan experimentar la gracia, el favor, la bendición de Dios. Dios quiere usarte a ti y quiere bendecirte a ti para que tú seas de bendición a otro. Es que mire, Dios no, si yo tuviera que repartir, mire, yo los quiero mucho a ustedes, yo los amo, pero si yo tuviera que dejar mi herencia, ¿usted cree que yo voy a empezar por ustedes? No, yo voy a empezar por mis hijos, porque yo los amo a ellos. Así mismo es Dios, y no me venga usted de pastor, si usted sí está tacaño, usted no piensa en sus hijos. Créame que le estamos dando desde hace 15 años todo lo que tenemos a ustedes. Así que goces en el Señor. Pero Dios es de la misma manera. Si Dios va a bendecir a alguien, Él quiere bendecir a sus hijos. Pastor, entonces, ¿por qué hay más personas no cristianas millonarios que cristianos? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, los de la fe, el día que Dios nos prospera, lo cambiamos de ciudad, de iglesia, de celular y también de carro. Y nos olvidamos que Dios nos bendijo para que seamos de bendición. Muchas veces muchas veces a Dios prospera al no cristiano, porque aún siendo no cristiano tiene un corazón generoso. Y Él dice, este hombre algún día en el mundo puede venir y ser de bendición a la iglesia, a la comunidad. Muchas veces nosotros como iglesia estamos aquí, no queremos salir de aquí porque no queremos ir allá afuera. Y Dios nos quiere bendecir para que salgamos allá afuera a ser de bendición. Nuestra generosidad no puede estar limitada a 4 paredes. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere proveernos todo lo necesario para que hoy y podamos bendecir a otros y que otros entren y con otros vengan y que otros cooperen y conozcan de su gracia. Mire lo que dice el versículo 10 de 2 de Corintios 9. Pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego le da el pan para comer. Dios te va a dar la semilla. Y no diga de que no, fue que yo estudié y me preparé. Sí, Dios te dio la manera. Tú fuiste y tomaste esa semilla y tú puedes tener, mire, este maíz.
Este maíz pudiera haber reproducido más de 600 plantas de maíz. Y si usted cree en esas, hay plantas de maíz que tienen hasta 3 mazorcas de maíz. Pero yo decidí que lo iba a dejar en casa. Pero si usted siembra, Dios va a decir, ¿sabes algo? Has dado un paso de fe. Y muchas veces lo que Dios quiere es que tú des el paso de fe. Yo voy a sembrar la semilla. Y después que tú siembras la semilla, ¿sabes lo que Dios hace? Él hace que crezca. Porque ninguno de nosotros aquí tiene el poder para hacer una planta crecer. Dios hace que crezca. Y después que esta planta crece y produce el alimento, y después que Dios te prospera, te da los recursos, te da la casa, el carro, la esposa, el dinero, todo lo que... ¿Sabes lo que Dios hace? Le dice, también te voy a dar la felicidad y el gozo para que lo disfrutes. Eso es lo que el texto está diciendo. Él es quien da la semilla al agricultor, pero también Él es quien le da el pan. Él hace que ese acto de fe que tú sembraste creciera, produjera, y que ahora tú te puedas sentar en tu casa y disfrutar de lo que tú has sembrado. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. La generosidad está sujeta a un acto de fe, a un acto de siembra, a un acto de paciencia, porque hay que esperar en Dios hasta que las plantas crezcan, que produzcan lo necesario, y Dios nos va a dar la paz y el gozo para nosotros disfrutar de lo que hemos sembrado. Él aumentará los recursos, dice el mismo texto. Él proveerá abundantemente los recursos que ustedes, y luego producirá una cosecha generosa. Cuando Dios te bendice, Él te bendice más de lo que tú necesitas. Él provee, Él aumenta los recursos y produce una cosecha generosa. El versículo 11 dice, efectivamente serán enriquecidos en todo, no en algunas cosas, sino en todo. Serán enriquecidos en todo para que siempre puedan ser generosos. Dios te va a seguir bendiciendo. Si mantienes tus manos abiertas para dar, Dios va a seguir bendiciendo y depositando más en ti para que seas de bendición. Y cuando llegue esa ofrenda a los hermanos que lo necesitan, cuando llegue la ofrenda a los necesitados, ¿sabe por qué Dios quiere que tú seas generoso? Porque cuando el pobre, cuando el necesitado experimenta la generosidad tuya, ¿sabes qué ellos dicen? Todavía hay una iglesia, todavía hay cristianos, todavía hay gente buena, todavía hay gente que ayuda. Gloria a Dios. El cristiano, el pobre o el impío o la persona necesitada quizás no diga gloria a Dios, pero cuando ellos dicen todavía hay un cristiano, está diciendo todavía hay personas que parecen a Cristo, que reflejan a Cristo, que aman como Cristo, que dan como Cristo, que ayudan como Cristo. Eso es lo que Dios está buscando, personas que le crean para bendecirles y que ellos sean de bendición a otros. Ese es el ministerio del dar. Y dice, se satisfacerá sus necesidades o las necesidades de los creyentes en Jerusalén, y ellos experimentarán o expresarán agradecimiento. Dios quiere usarte para bendecir esta generación. Dios quiere que tú seas el instrumento que bendiga y que la gente vea a Cristo reflejado en ti. Los beneficios y las oportunidades que traen la generosidad siempre de que habrá bastante para suplir tus necesidades y las necesidades de los demás. La generosidad nos invita, la generosidad es esa acción que nos bendice, nos bendice a nosotros y que bendice a otros. Esa es la gracia.
Pero Dios no quiere que lo hagas por obligación ni de mala gana. Dios quiere que cuando tú des, tú dices, Señor, yo lo hago con gozo, con alegría, porque quiero ser de bendición, porque quiero que la gente te vea a ti en mi generosidad, en lo que yo hago, que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Dios ama a aquellos que dan con alegría. Y Dios no quiere que lo haga por obligación ni como un compromiso, y porque te lo pidieron, sino que salga de ti porque tienes un corazón alegre que dice, Dios ha sido bueno, que declara, Dios ha sido fiel. Y aun aunque han pasado los años, los tiempos, Dios ha sido bueno. Y mire algo, cuando nosotros pensamos en la iglesia, este lugar, en lo que estamos haciendo, es gracias a la generosidad de cada uno de ustedes. Mire, este lunes la pastora habló acerca de esto al inicio del servicio. Ella contaba y hablaba de los testimonios de cómo la iglesia ha sido de tanta bendición para la gente, para nosotros. Y eso fue la pregunta que hicimos: ¿cómo la iglesia ha sido de bendición para ti? Y mire algo, yo invité a Cristel para que testificara de esto, y yo no sé si todavía estás con el ánimo de hacerlo, porque yo sé que hablamos, de pie, Cristel, yo voy a dar el testimonio por ti. Mire, Cristel, gracias a usted, Cristel llegó a este lugar, porque usted, con su generosidad, con su ayuda, con su cooperación para esta iglesia, podemos tener una iglesia, y eso siempre es lo que yo le hablo a ustedes. Y Cristel hablaba y decía, un día yo me levanté y comencé a buscar iglesia, y entre esa búsqueda de iglesia encontró la prédica del pastor, y yo dije, para la gente por lo menos alguien escucha el mensaje del pastor, está llegando. Y después, ya que dice el lunes, ella estuvo diciendo, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con depresión, yo llegué con muchos problemas. Y ella decía, comencé a ir a la iglesia y ya no tomo pastillas para la depresión. Pero no solamente eso, Cristel dijo, me gusta la iglesia, el pastor no me cae tan bien, pero la pastora sí. Y dijo, voy a invitar a mi familia a la iglesia. Y hoy yo voy a pedir a la familia de Cristel que se ponga de pie. Todo el que conocen a Cristel. Si usted vino, mire, si usted está aquí hoy porque Cristel la invitó, póngase de pie. Si usted tiene alguna conexión, mire, toda esa gente llegó porque Cristel le creyó a Dios. Y son más de ellos, créanme. Lo que pasa es que ellos dijeron, pastor, no podemos ir todos porque entonces no hay asiento para todos. Pueden sentarse. Gracias, Cristel. ¿Cómo esto sucede? ¿Y cómo esto es posible? Gracias a lo que usted hace. Gracias a que usted ha sido generoso con la obra del Señor. Gracias a que usted ha estado dispuesto a decir, pastor, cuente conmigo. Esto no es solamente una palabra de promesa, sino un cumplimiento. Así como Cristel, han llegado muchos que gracias al trabajo que usted hace como iglesia, que hacemos como iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, que nuestra generosidad impacte a otro. Que seamos de bendición al mundo. Que cuando usted encuentre algo bueno, usted lo comparta con otro. ¿Y qué es eso bueno que nosotros hemos encontrado? Es a Cristo. ¿Qué es eso que nosotros nos cambió la vida, que nos ha cambiado nuestra manera de pensar, que nos ha librado de la depresión, de la angustia, del resentimiento, de la amargura? Eso que nosotros hemos encontrado se llama Cristo. Dios quiere que seamos generosos.
Mire, usted como cristiano, usted no puede andar por ahí como cristiano de la secreta. Usted debe de buscar a alguien y decirle, ¿sabes algo? Hay algo bueno que la vida te ofrece. ¿Te gustaría saber lo que es? Todo el mundo quiere saber lo bueno que la vida ofrece. Y usted debe de hablarle de Cristo. Debemos ser generosos. Debemos ser generosos con el evangelio. Debemos ser generosos con nuestros actos. Debemos ser generosos con nuestra finanza. Debemos ser generosos con nuestra vida misma. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo fue con nosotros. Porque Dios dio a su Hijo para que tú y yo hoy podamos gozar de la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Hoy somos libres. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue generoso con nosotros. Cuando tú y yo somos generosos, estamos siendo como Cristo. Si somos discípulos de Cristo, debemos ser generosos. Y la razón por la que siempre debemos ser generosos es porque Dios ha sido bueno. Inclina tu rostro ahí donde estás.